Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una palabra que, ha sido clave durante siglos en la historia de Ecuador y de gran parte de América Latina, el latifundio. Un sistema en el que tener tierras era básicamente tener el poder absoluto, el poder de decidir el destino de muchísima gente. Vamos a ver cómo funcionaba exactamente. Para meternos en materia, vamos a plantear una pregunta. A ver, imaginemos por un momento que toda la tierra buena, los valles, las montañas, todo lo cultivable de un país, perteneciera solo a un puñadito de familias. ¿Cómo sería la vida para todos los demás? ¿Quién tomaría las decisiones importantes? Pues bien, esta pregunta es justo el corazón del asunto del latifundio. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a dejar claro qué es un latifundio. Después veremos cómo esa tierra daba tantísimo poder. Luego, cómo se creó una sociedad súper desigual. Y, para terminar, cómo se luchó para cambiar las cosas. ¡Vamos a ello! Empecemos por el principio, claro. ¿Qué significa esta palabra que suena tan seria? Pues la palabra viene del latín, latus, que significa ancho, extenso, y fundus, que es una finca, una propiedad. O sea que, literalmente, significa propiedad extensa, así de fácil. Pero claro, la cosa tiene más miga. Porque un latifundio no era simplemente una finca grande, no. Tenía unas características muy concretas. Hablamos de una cantidad de tierra inmensa, pero en manos de una sola persona o de una familia. Y ojo, a menudo no se buscaba producir al máximo, así que no se invertía en ella. El verdadero objetivo era mantener el estatus y, sobre todo, el control sobre la gente. ¿Y cómo se conseguía? Pues con trabajadores que cobraban sueldos bajísimos y sin nada de tecnología moderna. Era un sistema hecho en esencia para que nada cambiara. Vale, si la tierra era la fuente de toda la riqueza, la pregunta es, ¿quién tenía esa riqueza? Vamos a ver ahora cómo tener la tierra se convirtió en tener el control de todo el país. Así se fue cociendo la élite que mandaba. No eran solo los terratenientes, los dueños de las haciendas. A ellos se les unieron los grandes comerciantes y también los altos cargos del ejército, y juntos formaron lo que se conoce como una oligarquía. O sea, un sistema donde el poder, al final, lo tienen unos poquitos. A esta élite se la llamaba la aristocracia. Y no es que fueran los más poderosos por ser los más listos o los que más trabajaban, no. Lo eran porque heredaban la tierra, la fortuna y el poder de sus padres. Era un privilegio que venía de cuna, vamos. Y aquí está el punto clave. Como tenían el poder económico, consiguieron también el poder político. Controlaban el gobierno. Y claro, ¿qué tipo de leyes hacían? Pues leyes que les beneficiaran a ellos, que protegieran sus tierras y sus negocios. El círculo perfecto para ellos, claro. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues una sociedad rota, completamente dividida. Vamos a sumarnos a esos dos mundos que vivían en el mismo país, pero que no se parecían en nada. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí lo vemos perfectamente. Por un lado, la élite con sus ropas elegantes, la alta sociedad, y por el otro, la inmensa mayoría de campesinos indígenas, los que de verdad trabajaban la tierra. Eran dos realidades opuestas en un mismo lugar. Esta frase es un resumen brutal, pero muy certero de cómo estaban las cosas. Una pequeña minoría lo tenía todo: la tierra, el dinero, la capacidad de decidir. Y mientras la gran mayoría de la gente no tenía casi nada y vivía como podía, trabajando para esa minoría. Y esa exclusión no era solo económica, que va, también era política. ¿Quién podía votar en esa época? Pues las reglas estaban hechas para que la mayoría se quedara fuera. Si no sabías leer o escribir, no votabas. Si eras mujer, tampoco. Si eras indígena, campesino o afrodescendiente, nada. Y si no tenías propiedades, tu opinión no contaba. En la práctica, la democracia era un club privado para ricos. Esta foto es dura, pero hay que verla. Nos enseña la otra cara de la moneda, la pobreza más absoluta en las calles de Quito. Para muchísima gente, este era el día a día, una consecuencia directa de un sistema que lo acumulaba todo en la hacienda y no dejaba nada para los demás. Es que la diferencia era un abismo. El latifundista era dueño de todo, vivía rodeado de lujos, y les dejaba su fortuna a sus hijos. El campesino, en cambio, trabajaba una tierra que nunca iba a ser suya. Y muchas veces, lo único que heredaba eran las deudas de sus padres, lo que le obligaba a quedarse en la hacienda para siempre. A eso se le llamaba concertaje, una forma de servidumbre por deuda. Pero claro, esta situación no podía durar eternamente. La gente empezó a luchar. Vamos con la última parte para ver cómo este sistema aguantó tanto tiempo y cómo, por fin, empezó a resquebrajarse. Si miramos atrás, el problema viene de muy lejos. En la época colonial, la corona española les quitó las tierras a los pueblos originarios y se las dio a los conquistadores. Luego, con la independencia, el sistema no cambió, solo cambiaron los dueños. De españoles pasaron a ser los criollos ricos. La explotación fue la misma.
Hubo que esperar hasta el siglo XX para que los campesinos se levantaran y exigieran un reparto justo de la tierra. Ahí empezaron las famosas reformas agrarias. A ver, esas reformas agrarias fueron un paso adelante, un paso muy importante. Se repartieron algunas tierras, mejoraron las condiciones de mucha gente, pero no fueron la solución definitiva. ¿Por qué? Porque gran parte de las mejores tierras siguieron en las mismas pocas manos. El problema de fondo, el de la concentración de la tierra, no se arregló del todo. Y así llegamos al final. El latifundio como tal, como sistema, ya es parte de la historia. Pero nos deja una pregunta en el aire, una para darle vueltas. Aunque aquel sistema haya terminado, ¿significa que también ha terminado la desigualdad en el acceso a la tierra y a la riqueza? Ahí queda eso para la reflexión. Muchas gracias por estar ahí.